compartirla de vuelta, a ver. Agus, ¿Cómo? F5 apretá. F es. A ver, ahí voy, Perdón. No te olvides de grabar, Miguel. Ahí toqué F5, no sé si ahí ven, no. Está grabando. ¿Ven No, ahí? Perfecto. tampoco se ve. Ahí? Pero ponele andá a la parte de iniciar presentación y con eso estás excelente. Agus, fíjate Igual. que dice habilitar edición. Apretá ahí en habilitar edición y después vas a poder compartir. Ah, me mataste. Ahí en el cosito Arriba, amarillito que te arriba, aparece, fíjate en que vista hay- protegida. Claro. Hay una barrita amarilla. Ah, ya les entendí, perdón. Ya estoy. Esperen que se me pone la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, un éxito. Puede fallar. Ahora Ahí sí. está, perfecto. Un lujo. Bueno, un poco de lo que les contaba, cada objetivo según la parte estaba por el plan diagnóstico y terapéutico, tratar de jerarquizar los exámenes complementarios y cómo vamos a interpretar los resultados, y en cuanto a la evolución, considerar siempre necesaria la reinterpretación. El motivo de consulta de mi paciente, que es una nena de 17 meses de edad, que la trae su mamá porque presenta hinchazón en la pierna derecha. Y bueno, ustedes ya saben qué hacer. Por ahí para los R1 que están viendo acá, les comento que para identificar la mayor información dentro de un motivo de consulta, nosotros tratamos de mantener el orden siempre para realizar la anamnesis, interrogar por cada signo y síntoma y abordarlo de manera completa, siempre como guía de la Alicia que utilizamos para el dolor, y tratar de reconocer datos positivos que nos orienten a nuevas preguntas. Así que bueno, el que quiera participar. Agus, Hola, Agus, ¿cuándo soy fue la Maca. última vez que la vio normal a la nena? Hoy a la tarde, ella consulta, en realidad, ella el día que consulta, esto comenzó hace 48 horas, sería hace 48 horas por la mañana, la vía normal. Agus, soy Anita. ¿Hinchazón? ¿A qué nivel de la pierna? ¿Estaba colorada? ¿Tenía dolor? ¿Cómo era eso? No, solamente la notaba hinchada en la parte de arriba de la pierna, digamos cerca de la rodilla, y no notaba otra cosa más, no la notaba ni colorada, ni con dolor, nada. ¿Tenía alguna lesión soy en Maca, la ¿me pierna escuchan? o algo? ¿Alguna puerta de entrada? No, no presentaba ninguna puerta de entrada ni en el lugar de la hinchazón ni en ninguna otra parte de la piel, de la pierna, que la mamá se hubiese dado cuenta. Agus, ¿cómo estás? Con hinchazón se refiere solo entonces a aumento de tamaño, no había temperatura, no había calor, rubor, nada de eso. Exacto. Perfecto. ¿Tenía dolor, Agus, a la movilización pasiva, activa en alguna posición? No, la mamá no notara que tuviese dolor y la nena deambulaba sin problemas. Agus, antecedentes de acuérdense que traumatismo en la zona. Estamos en interrogatorio, movilidad activa y pasiva es algo que nosotros hacemos y evaluamos. O lo preguntamos distinto o estamos no yéndonos del interrogatorio, digamos. Agus, antecedente de traumatismo en la zona. No, a pesar de que la nena deambula y bueno, por ahí se puede haber golpeado, la madre no refiere ningún golpe ni ningún traumatismo de relevancia, ni en la zona ni en ningún otro lado. ¿Algún síntoma más asociado? Perdón, Sofía. No, está bien. No, te hago una consulta con respecto a la hinchazón. ¿Pudo haber estado en algún lugar diferente? No sé, ¿tiene patio? Pensando en alguna picadura, en algún contacto con alguna planta, en algo que la mamá note diferente. Sí, puede haber estado, fue a la casa de los abuelos, donde tienen un patio, pero
como les respondí, en realidad la madre no nota que tenga ninguna picadura y no sé, no nota nada, ningún cambio en la piel más que la hinchazón. Agus, Sí, Flor Miguel te habla, ¿cómo estás? sí, Flor. ¿Cuándo apareció? ¿La mamá lo notó de repente y vino a la consulta? ¿Ya había consultado antes? Exactamente, sí. Hace 48 horas, la mamá, como les decía, hace 48 horas, en horario de las 7 de la tarde, cuando la estaba bañando, notó la diferencia entre las dos piernitas. Bien, ¿y la mamá dice que es la pierna o lo localiza, dice ella, verlo en algún lugar en particular o dice se le hinchó la pierna? No, es la parte de arriba de la pierna. Ok. Como decía, así, el extremo proximal entre nosotros hablando, digamos, la parte más cercana a la rodilla. Agus, ¿era una nena previamente sana? ¿Tenía alguna patología previa? ¿Algo de eso, algún antecedente? No, la mamá nos dice que es sana, en cuanto a crecimiento, y tiene otros hijos y es igual. ¿Algún otro síntoma asociado? Perdón. Sí. ¿Otra cosa que haya notado además de la hinchazón? Y así, ¿en qué sentido de síntoma por ahí me hablas? Que le llame la atención, o no sé, que haya tenido algún proceso infeccioso la semana previa, algo. Mira, en cuanto a llamar la atención, la madre lo que le llama la atención es la hinchazón, ninguna otra cosa. Y en cuanto La trae por eso. Exacto, sí, y de hecho por eso tardó estas 48 horas que les digo, porque como no tenía otra cosa, esperó que por ahí se le iba a deshinchar y como persistió, consultó. Bien. Y en cuanto a lo que me preguntabas de infecciones previas, no nos puede decir, no sé si te interesaba alguna en particular, pero no, de la piel, nada de ahí que se haya dado cuenta, no nada. Genial. Agus, y de manera dirigida, fiebre o equivalentes febriles que haya tenido en esos días o días. No, ni fiebre, ni tampoco sudoración, ni escalofríos, nada. Agus, ¿esta hinchazón que nota la mamá es progresiva? ¿Cambió en estos últimos días o siempre fue igual? Siempre fue igual, Bel. Y de hecho, bueno, eso por ahí es lo que nos llamaba la atención. Siempre fue igual y la madre, como le contaba a Flor, lo notó de manera brusca, digamos, de un momento para otro. La mamá la notaba más molesta, que lloraba más, que se quejaba. No, para nada. En cuanto a la actividad, ella estaba, digamos, jugando como siempre, deambulaba como siempre, no se la veía ni molesta, ni dolorida, nada. Agus, en el interrogatorio le preguntaron si estaba haciendo pis bien, si había cambiado algo en los ritmos de la diuresis y demás. Sí, no, le preguntamos si venía orinando lo mismo, es decir, cambiaba la misma cantidad de pañales, de pis y de caca. Agus, ¿no había tenido en otra oportunidad lo mismo en la otra pierna o en alguna otra parte del cuerpo? No, nunca le había pasado. Nada. Perdón, Agus, yo no escuché antes. ¿Y Sí. había cambiado de color algo la pierna? No, el único signo que tenía era que la notaba hinchada. Por parte de la mamá, ¿no? Perdón. Lo único que notaba la mamá es que estaba hinchada. Perdón, recién me engancho. ¿No tuvo antecedente de ningún traumatismo? No sé si hablaron de eso. No, ni traumatismo, ni ninguna puerta de entrada en piel, por si después se sumaron. No, la mamá no notó ninguna picadura ni lastimadura, que era por ahí lo que habían preguntado. Bien. Agus, Y de la deambulación, nada. Perdón. No, De la deambulación no le afectaba. No. algo así como es de repercusión general, disminución de peso, disminución de apetito, astenia, apatía. Mirá, Nay, en cuanto a alimentación, la nena se venía alimentando ya, obviamente con dieta para la edad general, no notó que estuviese comiendo menos ni que haya perdido peso, y en cuanto
la actividad seguía jugando igual que siempre, al igual que, como les digo, que no sentía dolor, sentía, digamos, la misma energía que siempre. Era la misma nena, la mamá le llamaba la atención la hinchazón. ¿Había ¿Y algún vacunado recientemente? Perdón, escuché, justo se superpusieron, pero escuché algo de animales. No sé si... Yo si tenía gatitos, algún animal en casa. Solamente un perrito cachorro, pero que estaba afuera. ¿Vacunas recientemente? No. De hecho, las últimas que se dio fue a los 12 meses. ¿Antecedentes familiares de relevancia? ¿Tenía hermanos? ¿Eran sanos? Sí, tenía hermanos que eran sanos, si no mal recuerdo uno era asmático, por ahí no en relación directa con la patología, y el padre, un antecedente importante que fue intervenido por un osteomastoide de columna vertebral, digamos. ¿Sí? Agus, esto es más de examen físico, pero la mamá cuando la baña a la nena, que la nota hinchada, cuando le toca la piernita no le dolía, decís. No. Espontáneamente tampoco porque caminaba igual que siempre, la madre no notaba que rengueara ni nada. Claro. Y después a la palpación la mamá no te dice que encuentra alguna bolita, alguna pelotita, o era más como todo hinchado homogéneo como edema para nosotros. No, la verdad es que la encontraba toda hinchada, pero como le dije a Flor, la parte de arriba. No toda la pierna, pero la notaba hinchada la parte de arriba de la pierna. No bolita ni nada, pero tampoco toda la pierna hinchada. Agus, en cuanto al sueño, ¿la nena dormía bien? ¿Dormía toda la noche de corrido? ¿Se levantaba por dolor o algo? No, estuvo durmiendo igual que siempre. Fiebre, dijiste que nunca, equivalentes febriles, sudoración nocturna. No, Tani, nada que la madre le llamara la atención. Bárbaro. Hagamos pregunta. ¿De pierna estamos hablando de la parte inferior, digamos, a la rodilla? ¿O estamos hablando cerca del glúteo? No, estamos hablando de la pierna, sería del extremo proximal de la pierna. Es decir, el muslo de la cadera a la rodilla y la pierna desde la rodilla al tobillo. Infrapatelar. Perfecto, bien anatómico, bien. Sí. ¿Agus catarro de vía aérea superior, diarrea o algo en los días anteriores? Nobel, no sé cuántos días, pero nosotros le preguntamos por los días anteriores y no sé si pensaba en algún intervalo o algo. Sí, por ahí La más madre- bien cerca de unos 14 días o en el último mes a lo sumo. Claro, sí, igual preguntamos nosotros y no, nada. ¿La madre le dio alguna medicación o algo para que baje la inflamación o no hizo nada? No, Mati, porque como era solo hinchazón, al igual que no consultó, no le dio nada porque la nena no le molestaba nada, no. Esperó a que se le deshinchara, pero no se le deshinchó. A vos no se le deshinchó, pero tampoco empeoró, digamos. No. Siguió viendo la misma inflamación, digamos. Sí, para la madre es la misma. Era la misma. Perfecto. Bueno, creo igual que el motivo de consulta fue bastante explotado como para avanzar y hacer un resumen entonces en esta segunda parte que es la historia clínica. La paciente de 17 meses de sexo femenino que consulta por tumefacción de pierna derecha de 48 horas de evolución, sin signos de flobosis, como les dije, sin una puerta de entrada evidente, sin un traumatismo desencadenante, sin ningún prodromo infeccioso, que no presenta síntomas sistémicos ni otro dato positivo en la anamnesis. No sé si quieren ahondar por ahí ahora en los antecedentes, preguntar algo más, si no avanzo.
Tal vez sería importante saber cómo estaba creciendo la nena, la evolución antropométrica, si tenemos algún dato de eso, Agus. Sí, eso lo tengo más adelante. Debería de avanzar en cuanto a la historia. La madre nos refería que se hacían los controles hasta ahora, este último tiempo de pandemia, y siempre el pediatra le dijo que venía creciendo bien. Bueno, entonces, ¿aún es una nena sana? Sí, con respecto al motivo de consulta actual es sana. El único antecedente que tiene es que usa unos lentes con unos prismas por un estrabismo que tiene de ojo derecho, que está en seguimiento por oftalmología. Perfecto. Y entonces Nació cuando decías tenía que nacer en cuanto a enfermedades perinatológicas, o sea, con enfermedades, las serologías, digo, las tenía todas bien. Sí, ella estaban- nació cuando tenía que nacer. Lo único que la madre dice que durante el embarazo tuvo una serología de BDRL positiva, que recibió el tratamiento durante el embarazo adecuado, digamos, en cuanto a droga, en cuanto a número de dosis y en cuanto a tiempo previo al parto. Agus, ¿y de eso tenemos algo que lo verifique, o sea, que lo certifique, o es solo lo que dice la mamá? No, es lo que dice la mamá. La verdad es que en la libreta no se disponían en el momento, pero bueno, les cuento igual que después sí teníamos una BRL de la madre del último trimestre que era no reactiva. Después me parece que en cuanto a los demás antecedentes ya me habían preguntado. Agus, pregunta. Sí. Respecto al osteoma osteoide del padre, ¿a qué edad se lo diagnosticaron? Sí, ¿a qué edad se lo diagnosticaron? Mirá, se lo diagnosticaron no se acordaba bien la madre, a los 18 o 20 años, y bueno, fue intervenido quirúrgicamente con la resección y le pusieron unas prótesis. No, en el momento no teníamos más datos de él. Agus, no sé esto, perdón, capaz que me perdí, pero antecedentes perinatales, recién nacida de término, adecuada. Sí, fue una recién nacida de término, adecuada, sin ninguna enfermedad, digamos, perinatológica, y de sus antecedentes, como les decía, ese estrabismo que estaba tratado con prisma. ¿Tratado con qué? Con los lentes y Ah, oclusión. los lentes. ¿Y ese estrabismo, por qué había sido? ¿Por algo en especial? ¿Se descartó que era? Sí, la verdad es porque no me dijo, no nos decía la madre, no había constancia en la historia clínica, solamente nos contaba cómo hacía el tratamiento. Bien. Avanzamos si quieres. Sí, dale. Entonces, como les decía, dentro de los antecedentes personales, perinatales, fue una recién nacida a término, adecuada, con una BDRL positiva que recibió tratamiento adecuado, el resto de serologías negativas, isogrupo, isofactor, fue un parto institucional, una cesárea por podálica con un APGAR 9 en 10, con una alta conjunta. Dentro de sus primeros meses de vida de la alimentación, se alimentó con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. De los antecedentes generales, los estudios de screening fueron normales, la diuresis, la catarsis eran de características conservadas, como me preguntaron de lo que es lo vegetativo, la alimentación estaba conservada, es acorde a la edad, no tiene antecedentes de alergias, las pautas del neurodesarrollo eran acordes según lo que nos refería la mamá. La vacunación incompleta, como les decía la última vez que se había administrado vacunas, era a los 12 meses de vida.
En cuanto a los antecedentes patológicos, estrabismo convergente de ojo izquierdo en tratamiento con parche y lentes. No refiere a internaciones previas ni otras patologías, por eso cuando me preguntaron si era una paciente sana, la mamá te decía que sí, a pesar del estrabismo. Y de los antecedentes socioeconómicos, buen medio, en la vivienda con todos los servicios, y en cuanto a las mascotas, que no recuerdo quién me había preguntado, sí, un perro, un cachorro. Del análisis de las curvas, acá tenemos el progreso de peso, la última medición es la nuestra en la internación. No sé, bueno, si alguien se anima a describir qué es lo que ve, o qué le parece esta curva de peso, qué paciente tenemos enfrente, viendo solo la curva por ahí. Les puedo mostrar las de peso, les muestro todas rápido y después vuelvo si les llama la atención alguna. Esta es la de talla. Tengan en cuenta, como les digo, que la última medición es la nuestra, es nosotros como operadores. Las demás son todas las que venían los controles que constaban en la libreta. Y esta es la de perímetro cefálico. Ven que, bueno, por ahí la última medición, que es la nuestra, disiente un poco de las demás. No sé si algo les llama la atención, les vuelvo a la de peso, por ahí que es lo último. Si les ayuda. Agus, soy Maca, ¿me escuchan? Sí, Maca. Ah, porque me anda medio mal internet, pero nada, en el peso pareciera que nació en el Z-2 y fue después del año, para impresiona como que está recanalizando para irse al Z0. Y en la talla, como vos decís, que llama la atención que por ahí entre la anteúltima medición y la última parece media estancada, pero no se refleja eso en el peso, así que podría ser algo de medición, digamos. Y con el perímetro cefálico más o menos pasa lo mismo. No sé si alguien vio algo distinto. Sí, yo coincido con Maca. A mí me parece que las mediciones quizás son un error es un error de eso. Y fíjense que siempre, y que es armónica. Todo, peso, talla y perímetro cefálico, si bien quizás hizo un catch-up en el peso, todo se mantiene en esa, digamos, en ese carril. Sí. De hecho, no sé los papás y eso, pero... sí, la verdad es que nosotros no hicimos ni blanco ni el rango genético. Sí, después en cuanto a lo proporcionada o lo armónica, después está en el examen físico la adecuación y sí, como vemos, podemos inferir de la curva, está adecuada. Bien. Dentro de los antecedentes de la familia, como les contaba, un hermano con asma, tiene 2 hermanos, el otro sano, el padre con osteoma osteoide de columna, ahora con 34 años, la madre de 31 años tabaquista, y bueno, los abuelos, la abuela materna con hipotiroidismo tabaquista, y los fallecidos, uno por cáncer y el otro por un infarto. No, sin ningún otro antecedente. Bueno, no sé qué les gustaría por ahí buscar o hacia dónde dirigirían el examen físico, si me quieren decir. Primero, bueno, toda la parte no respiratoria, cardíaca, que esté todo normal, y después describir bien eso que la madre nos dice que es la hinchazón del miembro, las características que ustedes encontraron de eso, digamos. ¿Y qué características por ahí pensás vos, Dai? La diferencia entre un miembro y el otro, digamos, el diámetro, tomar las medidas, después ver esto de si no tiene un aumento de temperatura, si a ustedes les impresiona que es esto que vos decías, que es infrapatelar, si cuando lo tocan es blando, si está endurecido, si encuentran algún tipo de tumoración, por ahí la mamá no lo encontró, pero ustedes en el examen físico sí. Perfecto. La movilidad, la motilidad que tiene, la pasiva, activa,
Y nada, también obviamente no podemos dejar de pensar en ese antecedente que tiene de un osteoma del papá, nada, verificar si la nena tiene alguna repercusión general, independientemente de eso, pensando en que pueda ser algo oncológico también, ¿no? ¿Por qué no? Sí, igual, perdón, agrego un dato. El osteoma ostoide en realidad es una tumoración de las más frecuentes y más benignas, digamos, no tendría por qué tener repercusión general en ese sentido, y es muy chiquita para, digamos, tener algún proceso oncológico, quizás tiene algo que ver también muscular. Yo palparía la masa muscular, porque quizás no tiene que ver con el compromiso óseo. También ver la marcha, a ver si hay compromiso articular o no. No sé qué más. Claro, yo iba a agregar eso de la tumoración, si, bueno, si es elástica, si es duroelástica, si está adherida a plano profundo o no, si tiene afectación tal vez articular, si tiene afectación articular o derrame articular, si tiene peloteo, digamos, en lo que es la rótula o algo más, o sea, si es solo óseo o muscular, bueno, hay que ver. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces seguimos. Del examen físico, como siempre los signos vitales, tenía una frecuencia de 125, una frecuencia respiratoria de 20, una temperatura de 36, no teníamos la tensión arterial, el peso de la consulta actual, la talla del perímetro cefálico en los valores en los que veíamos en la curva y una adecuación peso-talla del 104. En cuanto al aspecto general, se evidenciaba este buen estado general que refería la mamá, estaba vigil, conectada, jugando, de hecho ingresa caminando, clínicamente estable obviamente, la marcha no la describí, pero no nada que nos llamara la atención ni a nosotros ni a la mamá. En cuanto a la piel y el tejido celular subcutáneo, sí se observaba esta placa, si la tendríamos que describir como lesión, de 5 por 4 centímetros en la cara anterolateral de la pierna derecha. En cuanto a la tensión, era fluctuante, por lo que preguntaba Mar, sin eritema, sin dolor, con un discreto aumento de la temperatura local de manera comparativa, pero nada, tampoco, no es que estaba flogótica, caliente. No presentaba ni intertrigo, ni pigadura, ni ninguna lesión asociada en piel, aparte de esa placa. En cuanto al sistema linfático, presentaba ganglios en cadena cervical e inguinales en número de 4, de 1 por 0,5 centímetros, móviles, blandas, no dolorosas, por eso lo interpretábamos como normal. En cuanto al aspecto respiratorio, nada, esto era porque no sabía si iban a haber residentes de primero, cómo lo describíamos, pero lo respiratorio, lo cardiovascular y el abdomen, nada, como dato particular, en el abdomen ninguna organomegalia, ninguna masa tampoco palpable. Y en cuanto a lo osteoarticular, la cruz está más que nada porque acá está descrita la diferencia, como decía Dai, de diámetros. La movilidad activa y pasiva estaba conservada, no había limitaciones al movimiento ni dolor, con la tumefacción de la pierna derecha que se tomó a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? En el miembro derecho de 18 centímetros, en el miembro izquierdo de 17, y en el diámetro máximo de una diferencia de 2 centímetros. No sé si le hubiesen agregado algo, creo que más o menos responde a las inquietudes que habían tenido todos. Entonces, ¿es más afectación de tejido celular subcutáneo y piel o impresionaba muscular, óseo? Mira, por la localización impresionaba compromiso de tejido celular subcutáneo y piel. No parecía que hubiese compromiso muscular, pero tampoco se podía determinar. Es decir, era una placa, por ahí no sé si está adecuadamente descrito, pero no se podía, sino tumefacción, si lo quisieras poner, o sí, tumefacción, pero en realidad era una placa que se podía delimitar. Sí, se podía delimitar. Por eso Pasa que si vos ponés, Agus, o no sé con quién lo escribió eso, no importa, pero digo, si vos ponés placa, vos ahí ya estás diciendo que es una lesión elemental,
y después pones sin eritema. Es como que ya la placa obviamente es una mácula, un poco, como una mácula un poco más grande. Entonces el eritema sí estaba. Claro, en realidad yo la placa la entiendo como una sobreelevación. Sí, no sé. Bien, sí. Sí. Claro, una placa es como dice Agus, es una zona de sobrelevación de la piel, no necesariamente tiene que haber eritema, hay causas no inflamatorias de placas, podrían generarlas. Por ejemplo, causas dermatológicas como un líquen plano, por ejemplo, tenés una placa y no tenés eritema. Si fuera algo por debajo de la piel, que sobreleva la piel, sería ya una tumoración, más que una placa. Claro, quizá así es como estaba descrito en la historia clínica, quizás si nosotros lo interpretamos, por ahí esperábamos una tumoración, sí. Dijiste, Agus, que los bordes eran bien definidos, ¿no? En realidad se podía medir, pero no se podían palpar, no eran bien definidos. Me refiero a que sí se pudo medir, como les decía, no es que era toda la pierna hinchada, pero no se podía, digamos, delimitar fácilmente. O sea, no era como un abón que tiene los bordecitos bien sobrelevados. Claro. No. Era más como tejido celular subcutáneo, más. Claro, sí, más profundo, digamos. Bien. Bien. Bueno, lo mismo, no sabía por ahí quiénes íbamos a participar. Lo que quería proponer igual creo que para todos nos va a servir, sobre todo nosotros que estamos empezando a compartir el tiempo con los residentes de primero, tratar de hacer esto que no lo escribimos en la historia clínica, pero siempre lo pensamos, es este análisis clínico, reconocer qué datos positivos tenemos, si podríamos hacer alguna agrupación sindrómica, en base a eso, qué presunción diagnóstica tenemos y de esa presunción diagnóstica, en qué etiología pensamos. Si alguien se anima a decir los datos positivos que tenemos. Y datos positivos, tenés la tumoración de 48 horas de evolución, que era una lesión tipo placa, de bordes no definidos, sin eritema, y que su estado general era bueno, venía aumentando bien de peso, así que todo eso bien, digamos, en cuanto a su estado general. Sin fiebre, por lo menos relatada. Bien. Y signos de en el flobosis. examen físico y por el motivo de consulta de la madre, que Exacto. está ubicada en una zona osteoarticular, también el antecedente del padre de una patología, aunque sea benigna, osteoarticular, también sería un dato positivo. Perfecto. Entonces, de datos positivos de la anamnesis, el padre con osteoma osteoide, las 48 horas de evolución, como dijo Mar, la tumefacción de la pierna derecha, y en el examen físico, la placa en cara anterolateral. Esto sí lo hice yo en base a lo que estaba descrito en el examen físico, como un ejercicio, no es algo que estuviese en la historia clínica. ¿Cómo podrían agrupar sindromáticamente o en qué grupo de patologías podrían meter estos síntomas, signos o síntomas, o antecedentes también? Y por lo que dijiste parece más dermatológico. Claro, habría que tomar un síntoma guía. ¿Cuál dirían? ¿Cuál usarían? No, yo sí me pongo en la placa, digamos, una lesión dermatológica, digamos, como punto de partida de algo más que hay. Ahí hay que ver, ¿no? O sea, hay placas con bordes no definidos sin eritema, a eso voy. Bien. De otras causas, vasculares o así. Por ahí Sí, Mati más- había agregado algo de lo óseo también. Digamos, ¿cómo lo podrían ir
desglosando, si hay alguna palabra que engloba eso y desglosarlo por etiología. No necesariamente se tiene que ser una agrupación sindrómica, puede ser un síntoma guía. Sí, o sea, puedes partirte de la tumefacción y ahí ver según qué parte está afectada, si piel, o sea, dermatológica o más algo más profundo. Pero bueno, por lo que describe ahí parece bien superficial. Bueno, yo les comparto un poco para poner, yo traté de hacer una agrupación sindrómica en base de lo que se había realizado en la historia clínica, y puse la sospecha de una agrupación sindrómica por ahí de una infección de piel y partes blandas. Y dentro de infecciones de piel y partes blandas, por ahí, ¿en qué etiologías pensarían ustedes? O si tienen alguna otra explicación, o si lo hubiesen hecho de otra manera. También esto. Agus, yo por ahí, en los datos positivos, si la agrupación sindrómica es la infección de piel y partes blandas, también podría la diferencia térmica entre las dos rodillas comparativas que habían descrito en el examen físico. Espectacular, buenísimo. ¿Y Sí, eso era otro. alguna otra agrupación sindrómica, algún otro diagnóstico, parte de infección y partes blandas a descartar? ¿Podría no ser infeccioso? Sí, yo no descartaría la parte de las articulaciones, no lo descartaría. Lo tumoral Y por ahí tampoco lo descartaría. yo tampoco, tal cual. Yo no descartaría ni lo de articular ni lo tumoral. Sí me parece que podemos pensar en lo infeccioso, o sea, podría ser una tumefacción en pierna derecha y después a descartar, o sea, agrupándolo sindrómicamente en algo infeccioso, en algo que tenga que ver con compromiso de la articulación y en algo tumoral, oncológico. Yo no lo descartaría. Bien, o sea, quizás infección de piel y partes blandas sería una etiología dentro de tumefacción, ¿no? Como tumefacción, como dice Sofi, podría ser en pierna derecha, infección de piel y partes blandas, ahí Lau agrega celulitis, miositis, han dicho algo de tumoral. Digamos, siempre las interpretaciones diagnósticas pueden acercarnos o alejarnos, son hipótesis. Después, si nosotros decidimos con un estudio en particular descartarla o confirmar, el paciente siempre se puede reinterpretar. Lo importante es el razonamiento que hagamos, ¿no? Exacto. Y que también, bueno, esto va a dirigir también los estudios a los cuales realizamos. Están buenísimos los diagnósticos que pusieron. Yo traté de hacer una representación de lo que habrán pensado o hubieran pensado los que recibieron a la paciente. Dentro de las presunciones diagnósticas, por ahí una celulitis, un absceso, y dentro de las etiologías, por ahí las que habían pensado fueron más bacterianas. Dentro de la interpretación diagnóstica se las comparto. Sí. ¿Puedo hacer una acotación? Porque me perdí en la parte, capaz que me voy muy a la mierda, digamos, pero la parte de la BDRL, que le dio positiva a la mamá, que hizo el tratamiento y demás, ¿la nena tenía una BDRL negativa o no lo sabemos a eso? No, eso no lo sabemos. No, eso no lo Más que sabemos. nada, por eso. Más pensando sería muy raro alguna afectación por una sífilis, pero bueno, más que nada pensando en por ahí algo más crónico dentro de todo lo agudo que le está pasando a la nena ahora. Pero bueno, si no tenemos esa BRL, por ahí se puede pedir también. Perfecto. Entonces, si alguien tendría que hacer su interpretación diagnóstica a pesar de que diste de la que se realizó, ¿cómo la haría? Utilizando o no como guía lo que hicimos en el análisis clínico. Alguien de segundo, a ver, Nata, Maca, Naila, que habían hablado. No, yo apuntaría más que nada para la tumoración del miembro inferior y ahí a descartar las etiologías que fueron surgiendo, como la infección de piel y partes blandas, la parte tumoral, y bueno, algo ya más articular. Pero yo tomaría como guía la tumoración. Perfecto. Hay que arrancar con infección de piel y partes blandas.
Yo también tomaría la tumoración, perdón que me meta, Brian. Y a mí me quedó en que no lo comenté antes, no sé bien cómo es la presentación y eso en pediatría, pero también podríamos incluir a las trombosis venosas, no sé, lo digo, porque hay diferencia de tamaño, qué sé yo, la temperatura por ahí está un poquito distinta. Lo que no me cierra tampoco es la coloración, pero si vamos tampoco había eritema y estamos pensando en infección de piel y partes blandas también. Lo que te puedo responder por ahí puntualmente de la paciente, Nata, es que esta asimetría no era de toda la pierna, sino... Claro, era localizada, localizada, por eso, era localizada. También Bueno, en por la eso, no sé bien trombosis- cómo se presenta en pediatría. Claro, No, y la además- trombosis venosa solés tener también otros signos como dolor, circulación colateral, otra presentación clínica que no aparece. Obviamente todo puede ser siempre, pero no es la, no es la típica. Igual esto no parece una presentación típica tampoco de Claro, nada, de una porque infección de piel y partes fíjate que blandas. estamos tirando muchas cosas, pero bueno. Sí. Bueno. Yo agregaría también en lo infeccioso la osteomielitis, que podría ser una causa también. Perfecto. Así que, completando un poco lo que dijo Brian, utilizando como signo guía, como decía Flor, la tumefacción, un poco el abanico de las causas infecciosas, dependiendo la profundidad, una infección de piel y partes blandas, una infección osteoarticular, y otras etiologías como tumorales, que podrán ser, no sé, benignas, algunos que resaltaron el antecedente, o malignas. No sé si se les ocurre alguna presentación de un tumor maligno de esta manera, pero bueno, un poco hablaron todo. Les vuelvo a compartir que esta es la interpretación que nosotros recibimos, directamente una paciente femenina de 17 meses de edad que ingresa por presentar infección de piel y partes blandas a descartar etiología. Bacteriana más probable, un Streptopiógenes o un Staphylococcus. En base a su interpretación diagnóstica, ¿qué estudios complementarios solicitarían? ¿Cuáles les parecería que son más importantes que otros y qué esperarían encontrar? Dentro del laboratorio, glóbulos blancos, PCR, como para ver lo infeccioso. Haría también una ecografía de piel y partes blandas, y podría hacerse una radiografía como base para ver lo óseo, o bueno, una tomografía un poco más específico. Perfecto, Nay. ¿Alguien le haría alguna otra cosa más? ¿Esperaría esos resultados? ¿Jerarquizaría los mismos? ¿Haría alguno menos? ¿Haría algún otro más? No, coincido con Nay y me parece que es una paciente que no, o sea, no nos corre, digamos, porque clínicamente está súper bien, entonces podríamos esperar, ya que de entrada se pensó en una causa infecciosa, ver cómo viene ese hemograma, esa PCR, y la posibilidad de hacer la ecografía, y si no, por guardia no estaría mal hacerle una placa para ver que no haya un compromiso óseo. Excelente. También Bueno. si estamos pensando que pueda llegar a tener afectación ósea, estaría bueno una eritro. Eso iba a decir. Buenísimo. Bueno, excelente. Acá tienen lo que pidieron, aparte, como sospechaban una infección de piel y partes blandas, bueno, ya se adelantaron y pidieron cultivos, pero ustedes estaban unos pasos antes pensando en diagnósticos diferenciales. El laboratorio, como informa ahí, con 11.900 blancos, con una fórmula de 34% de neutrófilos, 53% de linfocitos, 8 monocitos y 4 eosinófilos, una hemoglobina de 11,9, un hematocrito de 36,6, 348.000 plaquetas y los reactantes de fase 1, una PCR de 3,7 y un eritro de 10. El hepatograma que se lo pidieron a partir de esa sospecha de infección, con una TGO 38, 28, es lo que ven ahí, una FAL de 2,10 y una vida total de 0,3, con un coagulograma normal. Y en la ecografía de piel y partes blandas se explora la región anterointerna de la pierna derecha, evidenciándose a nivel del tejido celular subcutáneo una colección anecoica con múltiples ecos móviles en la región inferior, que mide aproximadamente
3,4 por 26 milímetros y que se encuentra en íntimo contacto con la tibia. No sé si les guía, les aproxima a otro diagnóstico, se aleja de algún otro. Tal vez algo clave que nombraste vos en el examen físico, que después no lo caracterizamos tanto, o en el, no se notó tanto en el desglose diagnóstico, sobre todo de las personas que interpretaron inicialmente. Cuando vos haces el diagnóstico de una celulitis, sobre todo, no me acuerdo, yo habían hecho celulitis y habían puesto algo más. No, directamente sí, absceso, digamos, una celulitis abscedada, digamos. Absceso, no. Pues si era solo la celulitis, la ecografía por ahí es un estudio que está de más, o tal vez les había generado duda y por eso lo hacían, pero algo bastante particular en las infecciones de piel y partes blandas es que en las infecciones de piel y el tejido celular subcutáneo, sobre todo superficial, suelen estar bastante delimitados los bordes y la placa. Como vos habías dicho bien en el examen físico, parecía ser algo un poco más profundo. Entonces, dentro de la interpretación diagnóstica, esa parte semiológica es bastante fundamental para ir a buscar algo como una fascitis o algo más profundo, como lo que estamos viendo ahora. Concuerdo igual con lo que debatían ahí en cuanto a si está correctamente aplicada la palabra placa o si deberían de haber puesto tumoración, pero sí en cuanto a las preguntas que después dirigieron, sí no se podía definir fácilmente, y bueno, a la semiología parecía un poco más grande de lo que aparentemente es esta imagen. No sé si volvemos por ahí, si les parece, tengo la radiografía, pero por ahí antes de la radiografía, si les parece que les aleja alguno de los diagnósticos diferenciales que habíamos planteado, si lo sostienen, ¿qué me podrían decir de lo que les dio estos hallazgos? Sí, o también qué pensamos, para agregar a lo que decís, Agus, de esa frase que dice en la ecografía: tejido celular subcutáneo, colección anecoica, ecos móviles. ¿Nos hace pensar en algo, no? ¿Nos da igual? ¿Le damos relevancia? Bueno, si no continúa uso, sí, un poco vos. Creo que por ahí de todas maneras lo que uno pensaría es que si esperaba encontrarse con una infección de piel y partes blandas o con alguna infección osteoarticular, no son los hallazgos, a pesar de que se pueden encontrar o no, los glóbulos blancos no se encuentran aumentados, y sobre todo los reactantes de fase aguda, la PCR y el eritro, no son las que esperaríamos por ahí. Supongo que eso es lo que yo pienso, ¿no? Algo que dice ahí, como que dice colección anecoica con múltiples ecos móviles, o sea, me llama la atención que diga anecoica con ecos móviles y diga colección, o sea, parece cuando uno describe un quiste que es anecoico, que es líquido y tiene ecos móviles, es que puede tener, digamos, como diferentes detritus, no sé cómo decirlo, algo así, o tabicado o algo de eso. Claro. Como que es raro. Sí, los ecos móviles creo que habla más de una característica de densidad dentro de Claro, o sea, como que tiene... ecografía. Sí. Y independientemente lo que represente para la ecografía, ¿qué les representa a ustedes clínicamente? ¿Les modifica algo? Si estuvieran... No, lo que nos certifica es que está ahí en tejido celular subcutáneo, sí. Eso nos dice que está ahí. Lo que, bueno, hay que ver bien, porque dice que está como contactando con la, con la tibia, no, íntimo contacto con la tibia. Sí. Ver ahí que no sea, como decían ahí, no me acuerdo quién había dicho, un absceso o otra imagen de otro tipo, que tenga una osteomielitis abajo y sea como una continuación o a otra cosa, no sé. Bien. Hay que ver la radiografía. Perfecto. Te aporta desde el punto de vista de la lesión del tejido celular subcutáneo, pero tampoco te descarta ni te aproxima un poco de la lesión ósea. Si te perfecto. Perfecto, Mati. Bueno, y ahora con la radiografía sí, nos dice otra cosa. Que vos que diste la clase, Matt, que hubiésemos... Bueno, a ver, comencemos por la parte proximal de la tibia. Sí, de la tibia, la parte proximal, tenemos la incidencia anteroposterior y la lateral.
y Perfecto. se ve una lesión, que, sobre todo en el perfil, como de bordes como anfractuosos, pero definidos, como más radiopaca, digamos, y con bordes más escleróticos, ahí Excelente. en esa parte, ¿no? Excelente. Y después las partes blandas, no sé, justo no está la otra patita, ¿no? Pero para ver si tenía alguna diferencia así llamativa, pero no parece el músculo y eso como agrandado, por decirlo. Es gordito, es Buenísimo. gordo, pero nada más. Súper interesante lo que decís de que no está la otra pierna, por ahí tenerlo en cuenta para nosotros, y más si no estamos súper entrenados, el uso del comparativo siempre nos da herramientas, ¿no es cierto?, para encontrar lo atípico, ¿no?, o lo que no está bien. No sé si alguien tiene algo más para decir, y ahora sí, con lo anterior, ¿en qué pensamos, en qué pensarían? Si pedirían alguna otra cosa. Ahí Brian dice que no ve la lesión que describe Mari. ¿La podés señalar? Claro, si me la podés señalar, no veo un pomo, así básicamente. Igual tenemos otras mejores. Pero lo que ve Mari, yo por lo menos acá la veo más o menos, ¿no es cierto?, en el extremo proximal de la Está bien, sí, ahí se ve bien. Ahí cuando lo vas marcando se ve bien. Sí, Mar lo describió como bordes por ahí irregulares, ¿no? Y acá en el perfil también se ve, y el realce esclerótico ahí se ve como un poco más hiper, ¿no es cierto?, o radio intenso, hiperdenso. Claro, es bien radiolúcida más en el centro y Exacto. más radiopaca en el borde. Pero, o sea, son irregulares, pero definidos, digamos, los bordes. Bien. ¿Les parece algo más tipo osteomielitis o más tumoral? Exacto. ¿Cómo está la cortical del hueso? Yo no tengo ni idea, ¿eh? Esas preguntas me las estoy preguntando, o sea, tengo mis Y los que vieron mi conclusiones, enlace pero que no dimos sé. con Pau pueden aportar un poco más también. O por lo menos que pedir después. Bueno, igual ahí Mar estuvo con una descripción buenísima de la lesión, y para que la vean mejor, las personas que trataban a la paciente le pidieron una resonancia. Agus, perdón. Creo que sí. Hasta acá, ¿habían reinterpretado en algún momento a la paciente? ¿Le pidieron la placa por algo en particular? ¿Sabes algo de eso? Porque Sí. al principio era infección de piel y partes blandas. Exactamente. No estaba en diagnóstico de nada óseo, que sí, nosotros acá lo habíamos desarrollado, los chicos habían tirado un montón de cosas, así que es compatible con algo tal vez de todo lo que tiramos, pero ellos habían ido cambiando alguna interpretación diagnóstica, habían visto algo en la evolución de la paciente por lo que habían pedido esto. Exacto, Miguel, sí, en realidad la interpretación diagnóstica inicial para ellos no incluía todos los diagnósticos diferenciales que nosotros habíamos incluido, para los cuales habíamos pedido ya una radiografía de inicio sin esperar otros hallazgos, pero un dato clave que alguien lo mencionó también es el tema de la descripción de un absceso, por ahí de una lesión, sí, de una colección, absceso, como quieran después interpretarla, en el contexto de la paciente, pero que se encuentra en íntimo contacto con la tibia. Eso le llamó la atención, por ahí, en cuanto a la profundidad. No estaba descrito como alteración, digamos, de la cortical del hueso, pero sí por la profundidad del absceso decidieron pedir una radiografía, y los hallazgos fueron estos. Entonces, bueno, a partir de esta lesión que describía Mar, decidieron, para mejorar la definición, sí pedir la resonancia. Sí, lo iban reinterpretando, pero fue luego de esta seguilla de estudios complementarios. Y como no es durante una internación y no es en este hospital, por ahí no tenemos lo que nosotros estamos acostumbrados, que es una reinterpretación más continua, digamos, más estrecha, como más. Les muestro la resonancia y después sí nos permitiremos por ahí reinterpretar nuevamente. No sé si les aporta, obviamente, que ven con mayor definición la lesión, si pueden decir, mirá,
veo otra cosa que no podía ver por la limitación del estudio de la radiografía, que es siempre el estudio inicial como ustedes pidieron, porque no le vamos a andar pidiendo una resonancia a todos, pero si alguien quiere decir algo más que le aporte la resonancia. Bueno, lo digo yo. Agus, Sí. yo lo que puedo aportar por mi poco conocimiento en imágenes, en la imagen de la derecha, Sí. veo que en lo que es la parte de la tuberosidad anterior de la tibia, ahí Sí. hay una lesión, claramente, Sí. y después en lo que es adyacente, que no sé si sería parte de, impresiona que sería como partes blandas, hay algo que está acompañando a esa lesión. Listo, más no puedo aportar. Exacto. Y también Sí, se ve que sobrepasa la fisis, digamos. eso es un... O sea, es metáfisis y diáfisis, digamos, y ahí pasa la fisis, pasa el cartílago de crecimiento. Exacto. Y el reborde de todo, digamos, engrosado, que tiene como la imagen así en absceso y el contenido anecoico en el líquido, o sea, en el centro, o hipointenso, digamos, como Exacto, en sí. este caso. Igual que en partes blandas. Eso me llama la atención también desde la ignorancia por ahí de la imagen, que o sea, lo parecido de la lesión ósea con la lesión que habían descrito en la ecografía, o sea, a la vista son lo mismo en distintas estructuras, digamos. Eso también. Bien. Perfecto, acá tengo más imágenes, que en todas se ve, bueno, estas son más chicas, pero se ve más o menos lo mismo, lo que notaba Matt, que es la afectación de la fisis del cartílago de crecimiento y ya de la epífisis. Y bueno, dependiendo las secuencias, como se va a ver hipo o hiperintenso, ¿no es cierto?, en los T2, que son los cortes con la supresión grasa, vamos a ver hiperintenso por ahí estas lesiones, ¿no? Y tanto a nivel óseo como a nivel de esa colección del tejido celular. No hay más. Bien. Entonces es necesario reinterpretar los hallazgos. ¿Los pueden correlacionar con la clínica? ¿Hay algo que les llama la atención? Que por ahí cuando tratan de resumir al paciente en cuanto a lo que fue la anamnesis, el examen físico y los hallazgos en los estudios complementarios. Y si es necesario reinterpretar, ¿cómo lo reinterpretarían? O en el caso de ustedes que hicieron una interpretación más amplia, ¿hacia dónde se orientarían? Agus, creo que ahí Tommy hizo una pregunta que está buena, de última relela en el chat. Sí, justo no estoy... Si alguien me la quiere leer, genial. Porque estoy en pantalla completa. O que dice, ¿qué opinión les merece la clínica y laboratorios en cuanto a los hallazgos imagenológicos? Exacto, claro, exacto. Es tratar de ver si estos hallazgos se correlacionan con la clínica. Y entre ellos también, ¿no? Porque... Claro, es que si estábamos pensando en algo infeccioso, y si esas lesiones corresponderían a algo infeccioso, tendría que tener más repercusión clínica y en el laboratorio. Claro, ese laboratorio no te tira para algo infeccioso. Bien. Claro, además de eso, es muy raro la afectación ósea que tiene la nena y con ese laboratorio y la clínica que sea una nena que está caminando y tenga tanta afectación de hueso. Completamente. ¿Les parece una imagen de infeccioso? Y otra cosa que quiero preguntarme, porque alguien lo mencionó, creo que fue Sofi, mencionó la lesión ósea y en relación a la lesión ósea, la lesión por ahí de partes blandas. ¿Les parece que evolutivamente cómo fue que se desarrolló todo? ¿Cuál es su sospecha? ¿Les parece que son dos lesiones simultáneas, que una precedió a la otra, que no tienen nada que ver?
Y para mí, bueno, no sé si nadie va a decir nada, pero... Nay, vos te desactivaste el micrófono, decilo. No, que me imagino que como la mamá vio de un momento para el otro esa tumefacción, me imaginaría que fue algo óseo primero y a partir de eso desarrolló lo de piel y partes blandas. Pero es solamente lo que se me ocurre. No, pero es muy interesante porque en realidad vos te estás preguntando por qué la madre lo nota de manera aguda, digamos, por qué nosotros hubiésemos definido por la anamnesis una patología de presentación aguda, cuando uno sabe que para tener esas lesiones óseas, ¿no es cierto?, debería de haber mostrado algún síntoma o signo previamente. Bueno. Claro, sabiendo que para generar la imagen en la placa le lleva 14 a 21 días de evolución más o menos. Exacto. Cuando vos decís 14 a 21 días de evolución, Bel, decís porque ya vos te inclinarías por la causa infecciosa. Claro, pensando en lo infeccioso. Exacto. Es lo más frecuente, digamos. En una osteomielitis aguda. Excelente. Quizás para agregar, que también por ahí se estuvo barajando un poco esto de la posibilidad de algún osteoma osteoide o inclusive algún quiste óseo aneurismático, ¿no? Pensando en que la paciente está en buen estado general, la edad quizás compatibiliza, uno esperaría quizás en adolescentes o primera infancia, pero por ahí para ser un poco más fino en la resonancia, sobre todo el quiste óseo aneurismático, ver si tiene niveles, esto es líquido, digamos, principalmente otras, acá sería intensidad, pero en la ecografía mencionaba que había, que era anecoico, que había creo que ecos, digamos, como ver la heterogeneidad digamos, de la imagen, ¿no? Y quizás ver también esto que nombraba, no importa si sabemos o no lo que es, pero si tiene imágenes líticas o no, como para ir a... ¿Te cortó, Flor, o ya terminaste? Porque... Ya terminé, no sé si se me escucha o no se me escucha. Tengo ese problema de interrupción. Pero sí, lo que no me termina de cerrar, o sea, tiene un par de cosas para lo que decís vos, Flor, de los temas osteoides, que es algo que me gusta bastante el diagnóstico, pero no tuvo dolor, y tiene, lo que sí tiene en la radiografía, en los diagnósticos por imágenes, en la imagen en nicho, creo que era, en nicho o en nido, de los temas osteoides. Pero no tuvo dolor, que es bastante característico por lo que me acuerdo. Sí. O sea, el osteoma osteoide va a ceder con AINES y va a tener dolor, y más que nada nocturno. El quiste aneurismático en la tomografía o en la resonancia va a realzar, digamos, el interior. Y en este caso era bien hipo, digamos, no realzaba. Y bueno, y el eco se veía anecoico. Pero no sé si en algún momento por ahí se torna, digámosle, vieja la lesión y deja de captar como captaría si fuera una lesión aguda, no sé. La verdad que desconozco. No debería. Lo que me llama la atención a mí es el compromiso óseo, como están describiendo, asociado a otra imagen que parecería ser como por fuera, el óseo más de partes blandas, piel y partes blandas, que tal vez era lo que veíamos clínicamente. Sí, creo que, bueno, Nay lo explicó bien en cuanto a su sospecha, que primero fue el proceso por ahí óseo y después se relacionó a este proceso de piel y partes blandas, que fue lo que la madre detectó y la llevó a lo que motivó la consulta. Bueno, les sigo comentando cómo lo interpretaron. Bueno, ahora, perdón, si tendríamos que reagrupar, lo paso rápido porque es un poco de lo que ya incluso ustedes por ahí habían hablado anteriormente. El padre con osteoma osteoide, la tumefacción en pierna derecha, tratar siempre de recuperar los datos de la historia clínica y no centrarnos solamente en los hallazgos de laboratorio o estudios complementarios.
Laboratorio de bajo riesgo, con eso me refería a que por ahí no es sugestivo de una infección en curso. Una colección profunda y una imagen lítica en imágenes. En principio, no sé si podemos ampliar a las descripciones por ahí imagenológicas que hacen más rico o más fino, ¿no es cierto? Pero todos podríamos concluir en que es una imagen lítica. En cuanto a la agrupación sindrómica, ahora entonces estaríamos pensando lo que ustedes ya habían pensado, que es una infección osteoarticular, donde por ahí el diagnóstico sería una osteomielitis, y dentro de ella las causas que esperaríamos serían las bacterianas. Si es que no están de acuerdo con algo de esto, me pueden interrumpir. Y en cuanto a los tumores óseos, como decían, tanto benignos como malignos, el osteomastoide, y dentro de las posibilidades también se bajó un sarcoma de Ewing, por ahí por el componente del compromiso de piel y partes blandas, aunque bueno, no da la edad tanto, ¿no? Entonces lo interpretaron como una osteomielitis con absceso profundo de tibia derecha. ¿Ustedes lo hubiesen interpretado de la misma manera? ¿Le agregarían algo? Si le agregarían algo, ¿qué harían para continuar con el diagnóstico? Si les parece que con esto ya está. No, bueno, vamos a tener una clase de osteomielitis, pero tal vez poner el tiempo o pensar en poner el tiempo de evolución, si es aguda, subaguda o crónica. Pero, ¿Y con qué objetivo eso, Omar? y o sea, por la terapéutica y el tiempo de evolución, digamos, de tratamiento, o sea, sí, del tiempo de evolución que vas a usar de tratamiento, qué tratamiento y pensando en qué. Bien, impecable. ¿A alguien se le ocurre algo más para lo cual es importante por ahí determinar un tiempo de evolución? Sí, Agus, por ahí al tener esta imagen, al reinterrogar a la madre el antecedente de alguna infección pasada, que uno pueda pensar que haya sido la puerta de entrada. Bien, perfecto, perfecto. Y en cuanto entonces al abordaje terapéutico, bueno, previo a esto, el abordaje diagnóstico, ¿ustedes profundizarían con algún otro estudio complementario? Y si no, ¿cómo lo abordarían terapéuticamente? Perdón, Agus, volviendo a la interpretación, no sé si esto ya era en nuestro hospital, ¿no? ¿O era en el hospital de derivación? No, todo hospital de derivación. Tal vez por la edad de la paciente, que sobre todo cuando las osteomielitis son periarticulares, es frecuente en los menores de 2 años el compromiso articular y que sea una osteoartritis, y por esa imagen que veíamos, que a mí me genera un poco de duda si llegaba hasta la articulación o no, tal vez la interpretación que hubiese puesto hubiese sido osteoartritis, simplemente de forma académica, ¿no? Pero porque tal vez no nos cambien mucho las conductas, pero sí, no sé, pero bueno, tal vez lo hubiese interpretado como osteoartritis más que como osteomielitis. Perfecto. Yo con respecto a los estudios complementarios que por ahí se agregaría, la verdad que desconozco, pero se veía como una consistencia por ahí líquida. No sé si se puede llegar a drenar ese absceso y hacer un estudio microbiológico y anatomopatológico de ese líquido. Sí, de hecho, perfecto, Mati, es lo que ellos en un principio también hicieron, que fue, pensando en la etiología infecciosa, hicieron los hemocultivos y hicieron la punción, aspiración de esa colección para estudios microbiológicos solamente. Algo que, bueno, claro, ahí ves, lo dijiste vos, solo microbiológico. Tal vez si pensaban en algo tumoral, también tenerlo en cuenta en dónde se realiza la biopsia, en lo que charlamos en la otra clase, de que siempre lo haga el mismo traumatólogo, porque si llega a ser algo tumoral, o sea, después terminan barrando la cancha, básicamente. Excelente. Perfecto, así que por ahí completarían con más el estudio de la búsqueda de una etiología, tanto sea infecciosa como por ahí otras alteraciones, ¿no? Histológicas. Y en cuanto al tratamiento, ¿alguien se anima a decir cómo lo trataría? Si es un paciente que requiere internación o no, si la requiere, ¿para qué? ¿Por qué? Y bueno, ¿cómo armaría el plan terapéutico?
que silencia. Y si estamos pensando en una osteomielitis, el tratamiento tiene que ser endovenoso, así que se va a tener que quedar internada la paciente. Perfecto. Y para guiarlo al germen más frecuente, voy a pensar en el estáfilo. Voy a arrancar el tratamiento pensando en el estáfilo. Buenísimo, Nata. Y en cuanto a tu guía del tratamiento, que inicialmente va a ser empírico, ¿qué parámetros por ahí utilizarías? Pensando si es un SAM-R o un SAM-S. No, más que nada, ¿cómo determino yo que el agente causal, digamos, o hacia dónde voy a dirigir mi terapia empírica en cuanto a qué cuestiones voy a utilizar como guías de ese tratamiento empírico? La edad, no entiendo. Sí, exacto, claro, exacto. a los factores, viste que los dividimos de acuerdo a la edad, si tiene internación previa con respecto a esto, si el estáfilo puede ser meticino sensible o resistente. Exacto. Y entonces, ¿se te ocurre con qué terapia antibiótica empezarías? O No algún tiene, otro en base a lo que creería, dijo o sea, Nata. ¿cómo? No, que decía que si no algún otro en base a lo que vos dijiste, que diga algún tratamiento. Yo creería que no tiene ningún factor de riesgo para que sea un estáfilo resistente, pero hay muchísima prevalencia de estáfilo resistente. No sé si me animaría a arrancar con una cefazolina. Bien. A eso voy. ¿Y dirigirías toda la terapia empírica al estáfilo o pensarías en algún otro agente causal? No, también son frecuentes los gram negativos, pero o no sé qué más, no me acuerdo cuál es. Los gérmenes más frecuentes de osteomielitis. No sé si entra en la lactea de ella, no, porque tiene 17 meses. Sí. Miguel, ahí a Naila y a Tania se les salió, quieren volver a entrar. Sí, lo que pasa es que tienen que admitir la luz, porque esta es como la chiquitita, no sé, la reunión chica, la otra es la grande. Ahí le digo. Yo le estoy haciendo una videollamada a Tania, así puede ver por lo menos. Escuchar. Bueno, ¿a alguien más se le ocurre con qué tratar o avanzamos si no? Ahí tiraron en el chat. Ahí en el chat. Sí. Se les dijo que cubriría la Quinguela Quingae en menores de 4 o 5 años, para lo que le agregaría ceftriaxona. Hasta ahora se les tiró ceftriaxona para eso y dijeron también de cubrir el estáfilo con cefazolina. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien No, yo no dije, yo no me animaría. no te animarías a la cefazolina? Claro. Y no sé, Porque hay muchísimo quizás estáfilo resistente de la podría comunidad. ser Clinda para el estáfilo, Claro, como que para creo que tiene arrancar, buena y llegada a después. hueso también. Sí, y no olvidarse que, como decía Nata, para las osteomielitis, obviamente que tenemos que definir el tiempo de evolución, ¿no? Y ahí vamos a ver si es agudo o crónica. Pero pensando en la etiología, quizás en el recién nacido uno pensaría otros gérmenes, pero el estrepto de beta hemolítico del grupo A también es frecuente, y el Haemophilus, pero bueno, con menos frecuencia. Y también coincido en el estáfilo como etiologías. Por ahí podemos definir un poco más el antibiótico. Bien, bueno, les muestro entonces cómo es que las conductas que tomaron. Sí lo internaron para comenzar el tratamiento endovenoso con TMS y clindamicina. Y bueno, además le agregaron ibuprofeno, que por ahí nosotros no compartíamos, ya que la paciente no tenía dolor, no tenía fiebre, bueno, no hacía falta. A diferencia de nosotros, por ahí del esquema que propusimos, hubiésemos incluido la cobertura por ahí que en este caso está más dirigida hacia el estáfilo, hacia la Quinguela y algún
otro agente que, a pesar de no ser los más frecuentes, como dijo Nata, el Staphylococcus aureus, bueno, lo deberíamos... MS cubre Quinguela, igual. No sé, ahí me mataste. Sí, generalmente el esquema en los menores... Bueno, igual vas a hablar de algo ahora, me parece, ¿no? Yo lo que sumaría a las conductas, que es también lo que veníamos desarrollando, que a mí me genera un poco de duda si o sea, es probable que sea una osteoartritis, como estábamos diciendo, pero ya con todas las otras cosas que veníamos pensando, a la vez de ponerle el antibiótico, tal vez consultaría. Si estuviera en mi hospital, en nuestro hospital, primero al médico diagnóstico por imágenes para que nos dé un diagnóstico definitivo o más aproximado de esas imágenes, y si son dudosas, algún otro especialista en alguna otra materia, como un oncólogo, como habían dicho, pensando en patología oncológica, más allá de cubrirlo con los antibióticos desde ya. Dentro de las conductas también me parece importante la inmovilización, chicos, si pensamos que tiene una osteomielitis o una masa tumoral. Bien. ¿Y alguna otra conducta, así como Flor dice la inmovilización? Interconsulta con traumato. Perfecto. ¿Pensás que, al igual que dijo Mar, el tiempo de evolución quizás es algo a definir importante en el diagnóstico, ya que nos hace pensar en la necesidad, como dice él, de un tratamiento quirúrgico, ¿no? De un abordaje quirúrgico en conjunto con el abordaje médico? Por ahí, para hablar un poco de teoría, entonces la osteomielitis infecciosa, a pesar de ser una patología poco frecuente en pediatría, es importante la sospecha clínica para un diagnóstico temprano y la instauración de un tratamiento oportuno que, como habitualmente sucede en las enfermedades infecciosas, mejora la mortalidad. Predominantemente en el grupo etario de los menores de 5 años, en un 50%, por ahí es la más frecuente, digamos, la llegada a partir de una bacteria y de una infección sistémica. Por eso muy bien preguntaban por ahí los pródromos infecciosos o algunos signos y síntomas de infecciones pasadas. La localización más frecuente por una característica anatómica y vascular es en huesos largos, al igual que en el grupo etario, en estos menores de 5 años con el hueso en crecimiento muy vascularizado, y en los huesos largos, sobre todo en las metáfisis, ¿no? De fémur y tibia, que se llevan el 50% de frecuencia en la localización. En cuanto a la etiología, como decía Nata, la agente causal más frecuente en todos los grupos etarios es el Staphylococcus aureus, aunque existen consideraciones dependiendo la edad y las características del paciente que tenemos enfrente, como decía Nata, en un paciente internado o inmunocomprometido, o factores de riesgo como traumatismos, prótesis, lesiones punzantes y demás. En cuanto a la clínica, tenemos... Un día podemos entrar todos para practicar. Perdón, Luz, aceptala a Tania, porque vos sos la única persona que puede aceptar gente y distribuirla. Y bueno, qué sé yo ya no acepté más personas a las 5 de la tarde. Bueno, te estoy avisando. Gracias. Ah, bueno, perdón. Por ahí a definir el diagnóstico y luego confirmarlo con estudios microbiológicos. El tratamiento no solo se va a basar en la elección de una terapia antibiótica, sino también en el abordaje quirúrgico, dependiendo por ahí la presentación de la patología, el tiempo de evolución, ¿sí? Y el estado clínico del paciente. En cuanto a la... Una pregunta. Sí, Flor. Soy Flor, tengo una pregunta. Para el diagnóstico, o sea, el gold estándar, yo lo que he leído en alguna vez era que la resonancia tiene una sensibilidad como del 90% para el diagnóstico de osteomielitis. Vos dijiste que es clínico, o sea, el diagnóstico, la sospecha siempre va a ser clínica, pero el diagnóstico definitivo no es con resonancia. No, en realidad el diagnóstico definitivo, digamos, de la infección es a partir de aislamiento microbiológico, pero la resonancia sí, dentro de los estudios complementarios por imágenes,
disponemos de la RX, que como ustedes la aplicaron es el estudio inicial, que puede estar acompañado por la ecografía, que nos va a definir el compromiso de piel y partes blandas, ¿sí? Y en el caso de existir abscesos subperiósticos. Y la resonancia lo que nos va a permitir es definir, sí, es el gol estándar dentro de los estudios por imágenes para definir la extensión, localización de los abscesos intraóseos y también de partes blandas. Eso es lo que yo leí. En cuanto a las etiologías más frecuentes, por ahí de osteomielitis, tener en cuenta la distribución que un poco también la mencionaron ustedes, de los lactantes de 0 a 2 meses, de los niños menores de 5 años y de los mayores, donde en todos el Staphylococcus aureus es el más frecuente, pero hay que reparar por ahí en algunas frecuencias, como mencionaba Cele, de la Quinquela quingae, que a pesar de que aparece como un agente causal más frecuente de osteoartritis, bueno, también lo tenemos que tener en cuenta y cubrir. Y dependiendo del estado vacunal también, como decía Flor, la Haemophilus influenzae y el Streptoneumoniae. Entonces, para la elección del tratamiento antibiótico, esta se ve súper fea, pero me pareció muy sencilla y muy esquemática. Dentro de una infección osteoarticular, dividirnos en 2 grupos etarios, siempre aislándonos por ahí del periodo neonatal del recién nacido, en menor de 5 años o mayor de 5 años, y dependiendo del estado clínico, si es menor de 5 años, podríamos elegir la ceftriaxona más la clindamicina en un paciente que no se encuentra séptico, digamos, que no lo vemos tóxico, o vancomicina más ceftriaxona en un paciente con sepsis. Y ya en un mayor de 5 años de edad sí podemos hacer la monoterapia con clindamicina en un paciente sin sepsis o vancomicina en un paciente con sepsis. Esto sería por ahí un resumen de la elección del tratamiento antibiótico. Por ahí, en cuanto ¿Puedo a la... agregar algo, Agus, ahí con respecto al esquema? Que o sea, cuando pasamos también a los adolescentes, si empezaron con su actividad sexual, volver a agregar la ceftriaxona para cubrir el gonococo. Perfecto. Sí, la Neisseria gonorrhoeae es uno de los agentes causales, como bien dice Madu, de por ahí, osteomielitis o osteoartritis. Bueno, en cuanto a la evolución de este paciente, entonces teníamos que fue un cuadro de inicio el día 18 del 7, ¿sí? Que comenzó con la tumefacción, que estuvo internado del 20 al 28 del 7, cumpliendo el tratamiento antibiótico endovenoso, el cual decidieron rotar a vía oral por buena evolución clínica. No sé si ustedes por ahí lo quieren decir, por ahí ya estamos medio largos de tiempo. Recuerden siempre que para rotar el esquema antibiótico nos vamos a guiar por parámetros clínicos, ¿sí? Que en esta paciente era difícil, ya que no teníamos ni síntomas sistémicos ni locales. La mejoría de la fiebre en 48-72 horas y la mejoría analítica, sobre todo el seguimiento con la PCR, debido a que, bueno, dentro de los lactantes de fase aguda, la eritro va a aumentar más tardíamente y va a tardar en disminuir, no nos va a servir para el seguimiento. Así que solicitar importante la PCR al inicio y para el seguimiento y la decisión de rotar el tratamiento antibiótico, además de los resultados de los cultivos. Ellos decidieron de esta paciente rotarlo a tratamiento antibiótico vía oral sin más que la punción, porque interpretaron que había mejorado la tumefacción. Hicieron la punción de piel y partes blandas y le dieron el alta con tratamiento antibiótico vía oral. En 48 horas la paciente regresó por mala respuesta al tratamiento y días después realizan como habían bien mencionado Mati y Matt, una biopsia, ¿sí?, de hueso, y con el diagnóstico de osteomielitis granulomatosa hacen la derivación al hospital, a nuestro hospital. En nuestro hospital se toman nuevos estudios de laboratorio y una nueva radiografía. Se realizan las interconsultas a traumatología, inmunología y oncología. Quizá ya hablamos por ahí de todas las interconsultas, no de la de inmunología. Nosotros, frente a esta paciente que no presentaba elevación de los lactantes de fase aguda, cursando con una osteomielitis, queríamos ver si se podía sospechar alguna inmunodeficiencia. En cuanto a los estudios microbiológicos, salieron cultivos a partir del abordaje de traumatología para gérmenes comunes, Quinquela quingae, hongos y micobacterias, porque interpretamos el tiempo de evolución y por ahí nos permitimos pensar en otros agentes causales.
y por presentar fiebre, ¿sí? En el primer día de internación, se rota esquema a ceftriaxona más clindamicina previa toma de hemocultivo. Estos son los laboratorios que nosotros teníamos al ingreso de la paciente, ¿sí? Donde, bueno, no sé si alguien se anima a describirlos, si hubiese agregado alguna otra cosa. Bueno, lo voy contando. Sino, lo que podemos ver es que los glóbulos blancos no se modificaron, en ningún momento tuvimos por ahí aumento de los glóbulos blancos, los reactantes de fase aguda tampoco se elevaron a pesar de haber tenido esta mala evolución con el tratamiento vía oral que se había interpretado en el hospital de derivación. Y bueno, y acá sí incluimos, por ahí un poco de lo que preguntaba Maca, una nueva toma de serología, ya que no disponíamos de información sobre la serología de nuestra paciente. Tenemos nuevas radiografías. Agus, Sí. Lo que sí llama la atención es que siempre fue predominio linfocitario, tal vez, la fórmula, que también es llamativo. No entendí, entonces ese laboratorio es de nuestro hospital, o sea, después de que había hecho tratamiento vía oral en el otro hospital. Exacto, sí. En el tiempo de evolución, esto ocurre en la ciudad de derivación, en el hospital de derivación, se reinterna en el hospital de derivación y se deriva a nuestro hospital con el tratamiento endovenoso para tratamiento quirúrgico con traumatología. O sea, Claro, cumplió porque tal vez endovenoso algo de allá. respuesta. Allá también endovenoso cumplió. O endovenoso, Claro. después oral se fue a su casa y después de vuelta se internó. Ahí está. Exacto, le volvieron a colocar tratamiento endovenoso. Y ahí No, pensando que vemos esos laboratorios porque, o sea, no tiene tanto parámetro de infección porque ya había cumplido un tratamiento antibiótico que cierta respuesta se ve que tuvo, porque tiene la PCR baja, los blancos, etcétera. Sí, y es re subagudo crónico esto ya, como que cuánto Eso tiempo confunde un montón. Exacto. Respecto a los blancos, que es lo que dijo ahí Mari Botino, están Sí, ahí decía. normales. O sea, no hay leucocitosis, 14.000 blancos es un recuento normal para esta edad, y la distribución ya por ahí empieza a cambiar un poco, pero podría ser todavía a predominio linfocítico, así que digamos que el hemograma, el recuento blanco fue siempre normal. Bien. Bueno, nosotros tomamos nuevas radiografías solicitadas por el servicio de traumatología, donde se siguen observando las mismas imágenes, y acá sí tenemos comparativas, y se observa quizá un discreto aumento de piel y partes blandas, ¿sí? De manera comparativa, pero tampoco. Acá tenemos también los perfiles. Y bueno, en nuestro hospital se realizó entonces la interconsulta con traumatología, por lo cual ingresaron a quirófano en 3 oportunidades para la realización de drenajes, toilet y toma de muestras, cultivos y biopsias, que eran los que teníamos, que habíamos dicho que habíamos solicitado. Se reciben por ahí resultados de hemocultivos que se habían realizado en el hospital de derivación y en nuestro hospital previo al inicio de terapia antibiótica, y los que tomamos nosotros en el contexto del registro febril, de los cultivos de absceso que habían tomado para gérmenes comunes que fueron negativos. De esta manera, y con esta información, Infectología solicita PCR para Staphylo aureus y GenExpert, que es una PCR para micobacterias. Ambos con resultados negativos. A pesar de todo esto, para no extenderme más, se hizo la interconsulta con neumonología por la sospecha de una infección por micobacterias, por el tipo de evolución subaguda a crónica, ¿sí? Y por la poca respuesta clínica. Ellos lo evaluaron, paciente con osteomelitis subaguda sin repercusión general, sin fiebre, sin clínica compatible para gérmenes comunes, con cultivos negativos, cultivos para TBC en proceso. La niña presenta sudoración nocturna con antecedente de abuela con tos y sudoración de 2 años de evolución. Ellos vinieron e hicieron la consulta, y la madre a la anamnesis dirigida refería que la nena mojaba más sábanas que lo habitual.
mojaba sábanas, ¿sí? Y necesitaba cambiar las sábanas de la cama. Por clínico compatible y hasta descartar otros focos, se comienza el tratamiento con 4 drogas para tuberculosis. Debido a que no existía más para hacer durante la internación, la paciente se fue de alta con el tratamiento con las drogas tuberculostáticas, el tratamiento para infecciones para gérmenes comunes y en seguimiento por el servicio de inmunología para el estudio, bueno, de su estado inmunitario. En cuanto a oncología, nos dijeron, nunca nos respondieron por ahí la interconsulta, sí nos dijeron que debido a la edad de la paciente, bueno, la sospecha clínica inicial era de una etiología infecciosa. Yo les quería compartir más que nada este caso clínico, no por el resultado de la paciente, sino por todo lo que hicimos antes, donde es fundamental el análisis clínico basado en una historia clínica completa que ustedes la abordaron de manera integral, considerando la evolución natural de la enfermedad, que es un poco esto de estas preguntas de si la paciente que tenemos enfrente cumple o no con una evolución natural de alguna enfermedad, o si ya hay signos o cuestiones que son atípicas, y siempre evaluar la necesidad de reinterpretar según la evolución y los nuevos hallazgos para poder digamos, adecuar la terapéutica a las necesidades de cada paciente. Bueno, un poco la bibliografía de osteomielitis, ¿sí? Y no sé si tiene alguna pregunta, un aporte, algún comentario, gracias a los que participaron. No, yo primero quería felicitarte, muy buen caso, la verdad, re interesante y re bien abordado, pensando también en los R1 que bueno, no estaban pobres, pero bueno. Y después no, aportar que tal vez, viste los cultivos de microbiológico y eso, a veces hay o sea, se puede rescatar germen en el 30% de los casos a veces, y es re poquito, así que bueno, también tener en cuenta eso. Sí, en cuanto, por ahí no me quería extender más, ya que lo tomás mal, en cuanto al rescate microbiológico, en el caso de osteomielitis, de un 50 a un 80%, juntando en conjunto el hemocultivo con los cultivos de la lesión, tenemos rescate microbiológico. Bueno, esta paciente, visto de manera integral, como tal cual la devolución de neumonología, la evolución clínica, los resultados de los cultivos que cerraron negativos, la falta de respuesta digamos, inflamatoria, le hizo pensar en otra etiología y por eso se cubrió. Ya veremos si se confirma o no. Agus, felicitaciones por el caso, que me encantó, y como coincido con Mar, por la presentación que hiciste, súper, nos tuviste a todos medios en vilo ahí. Cómo pensar, me encantó la diapositiva que va desde la impresión o de los datos positivos hasta lo básico, ¿sí? Y cómo lo tenemos que hacer continuamente. Así que nada, te súper felicito y me encantó. Gracias, Sofi. Y sí, era la idea por ahí, bueno, que tratar de una patología por ahí sencilla, o por ahí más de las básicas, no tanto de las cosas raras que vemos acá, que era más dirigida hacia los residentes de primero, y la forma de pensarlo para ayudarnos a nosotros, mis compañeros de segundo, y a los de tercero, que vamos a trabajar con ellos, y cómo tenemos que plantarnos frente a cada paciente y el análisis de las patologías. Así que sí, esa era la idea. Muy buena la clase, y la verdad que este es el trabajo que siempre decimos de reinterpretar, cuando el paciente no nos cierra en algo, seguir buscando, así que felicitaciones y excelente la clase. Gracias, Gaby. Bueno, los dejo para no retrasarlos más, que bastante se extendió. Gracias a los que participaron, a Mica que me ayudó y a Miguel igual. Excelente, Agus. Estoy re triste que me lo perdí. Che, Agus, yo quiero los caramelos. Acá no terminó. Sí, van por globo.